Hola, soy Raquel y el día de hoy les quiero platicar de los libros que leí en el mes de mayo. Fueron 6 libros. Es una pésima hora para grabar porque justo ahorita hay un chorro de tráfico y aunque tengo el micrófono creo que se alcanzan a filtrar sonidos de la calle. Me disculpo por ello, pero bueno. El primer libro que terminé en el mes de mayo fue El Príncipe del Sol de Claudia Ramírez Lomelí. Este es el primer libro de la saga de las Crónicas de Fenrir, una saga de fantasía que yo tenía muchas ganas de leer desde que salió el primer libro, porque bueno, sigo a Clau. Siento que tenemos gustos bastante similares en la mayoría de las ocasiones, entonces como que me daba mucha curiosidad saber qué me iba a parecer el libro que ella escribiera, y la verdad sí me gustó. En esta saga hay dos reinos, el reino del sol y el reino de la luna, y ambos están enfrentados desde tiempos inmemoriales, pero tienen como una especie como de tratado de paz, entonces en esos momentos está todo bien. Cada reino tiene su tipo de magia a partir de los elementos al que pertenecen, es decir, que los del reino del sol absorben la magia del sol y los de la luna pues de la luna. La historia comienza cuando Emil, el protagonista, que es el príncipe del sol, tiene que tomar el lugar de su madre al trono porque su madre está desaparecida. Lleva 3 meses desaparecida y nadie la ha podido localizar, y pues ha llegado el momento de que él suba al trono, pero para hacerlo tiene que pasar por un proceso para elegir quién va a ser su esposa, porque para poder ser coronado tiene que casarse, y las candidatas a ser su esposa, las 3 son amigas suyas. Desde la infancia, desde que eran muy pequeños, ellas, Emil, Ezra, el hermano mayor de Emil, y Gavril, eran un grupo muy unido que pues jugaba cada vez que visitaban el reino y que pues estaban siempre juntos. Pero pues ahora tiene que ver quién de las 2 candidatas va a ser su esposa. Sin embargo, la historia no se centra en una historia de romance, no se centra en esta dinámica, sino que el grupo va a tratar de buscar a la mamá de Emil. Van a correr aventuras y muchas cosas. Y la verdad es que a mí me gustó el libro porque además de que me pareció interesante el cómo funciona la magia en este mundo que crea Claudia, toda también como la idea de estos 2 reinos que al final no son ideas necesariamente como muy originales o que no se hayan visto nunca, pero en la manera en la que ella las desarrolla sí es original. Y además también como que sí toma como varios elementos como muy clásicos, pero pues ella les da su toque y a mí eso me gusta mucho. Yo no espero que las cosas sean como súper novedosas, súper especiales, nunca antes vistas, sino que estén bien aprovechados los elementos clásicos y los elementos típicos en una historia. También me gustó muchísimo justo esta dinámica de amistad tan fuerte e importante que tienen todos los personajes de la historia, bueno, los principales al menos. Me gusta también que hay representación LGBT, lo voy a decir. Me gusta mucho también cómo se va desarrollando la dinámica entre, digamos, entre todos, porque aunque llevan siendo muchos amigos, también pues hay varias cosas que cambian. Tengo ganas de seguir leyendo esta saga. Luego leí Mundos Alternos, que es una antología de cuentos de ciencia ficción de mujeres que está catalogado por Lisa Jasek. Esta es una selección de varios cuentos de autoras de ciencia ficción de Estados Unidos, de pioneras de la ciencia ficción, que pues muchas veces se piensa o se habla, cuando se habla de la ciencia ficción, se deja de lado el trabajo de las mujeres en este género, o si acaso se menciona como 1 o 2 autoras, pero como que no se conocen mucho, y más allá del hecho de que no se mencionen, es muy difícil encontrar las traducciones de sus historias. Entonces la verdad es que fue muy genial tener este libro y también leerlo. Fue una experiencia magnífica porque además la mayoría de los cuentos a mí me encantaron, me volaron la cabeza, me emocionaron muchísimo. Obviamente tengo cuentos más favoritos que otros, pero además también algo que valoro mucho es como que también como pues sí recuperar estos nombres de estas mujeres, porque además, bueno, viene el cuento, pero además también viene como una especie como de biografía y todo. Luego leí, o más bien terminé, Perdidos en Nunca Jamás, de Aiden Thomas. Este libro lo estaba leyendo para Trans Girl April, pero pues no lo terminé en abril, apenas lo terminé en mayo. Y es la historia de Wendy, que es una chica que está a punto de cumplir los 18 años, más bien cumple los 18 años al empezar este libro, que cuando era niña ella y sus hermanos desaparecieron. Y
por algún motivo únicamente ella fue encontrada en el bosque con sus recuerdos absolutamente borrados y pues a pesar de que siguieron buscando a sus hermanos nunca los encontraron. Ella pues ha pasado ya tiempo de eso, pero sigue con muchos traumas relacionados con esto y más porque de nuevo en el pueblo empiezan a desaparecer niños y todo se complica aún más cuando ella no puede dejar de pensar en Peter Pan, en este personaje de los cuentos que su madre le contaba y de dibujar continuamente a este chico. Ya les he dicho, yo soy muy fan de Peter Pan y de todas las como historias que se toman inspiradas de ese. Entonces por eso quise leer Perdidos en Nunca Jamás. Y la verdad es que me gustó mucho, o sea, en general disfruté mucho como adaptó los elementos de la historia, la dinámica entre Wendy y Peter, el misterio que hay detrás de la desaparición de los niños y también como todas las cuestiones mágicas, el discurso detrás también de lo que implica crecer y lo que implica abandonar ciertas ideas. Eso me gustó mucho. Hubo algunos detalles que no me gustaron que tienen que ver con ciertas ideas de quién es Peter Pan y cuál es su función, que a mí personalmente no me encanta, pero creo que es algo muy personal. O sea, creo que es algo muy personal y la verdad es que cuando se revela y cuando hablan de ciertas cosas sí me gustó mucho. O sea, hay un momento en el libro como más o menos a la mitad que es cuando se revela un poco qué fue lo que pasó con Wendy y qué es lo que está pasando con los niños y todas estas cosas que me emocionó muchísimo cuando llegué a esa parte, pero luego ya como al final como que me fui desinflando bastante. Pero sí, en general me gustó, en general se me hizo un buen libro y me hizo bastante bien la manera en la que fue como metiendo los elementos, digamos, pues clásicos de Peter Pan y como estas ideas y como esta inspiración, sin dejar de lado que es una historia absolutamente única. Luego leí La traición de Jaime Alfonso Sandoval, el segundo libro de la saga de Mundo Umbrío, y qué librazo, qué librazo. El primero, o sea, lo leí el mes pasado, pero además el primero ya lo había leído hace muchos años, pero el segundo nunca lo había leído y me sorprendió muchísimo. También me hizo enojar mucho y me dejó así deseando continuar con la saga porque, Dios mío, ese final. Básicamente, no les voy a decir muchas cosas de esto porque pues, es un segundo libro, pero bueno, en el primer libro trata acerca de Lina Posada, que descubre que su padre es un vampiro, a partir de que un grupo de vampiros malvados atacan a su familia. Ella tiene que ir a vivir con la familia de su papá en el mundo umbrío, que pues toda su familia son umbríos o vampiros, y pues resulta que esta organización que atacó a su familia y todo, además está provocando una peste. Se lanza como a una aventura para tratar de resolver eso y pues pasan muchas cosas en el primer libro. Y pues en este segundo libro es pues la continuación después de los hechos ocurridos en el primero. Algo que me gustó mucho de este libro es que incorpora nuevos personajes, entre ellos uno de mis personajes favoritos, ya sí, de la saga, desde que lo conocí por primera vez. No sé, es que es una saga que tiene como muchas cosas de misterio, de aventura, de magia, sí, de crecimiento, de romance, de muchas cosas, incluso hasta de terror, y que es absolutamente sensacional. Ahorita estamos leyendo el tercer libro en Fairy, están invitadas si quieren unirse a la lectura conjunta, les voy a dejar los datos ahí abajo. Y luego ya por último leí dos libros de Agatha Christie, uno fue El tren de las 4:50 y el otro fue Muerte en la Vicaría. Los amé. El tren de las 4:50 trata acerca de una mujer que va viajando en un tren de las 4:50 y que de pronto al mirar por la ventana en un momento como muy coincidental en el que otro tren va paralelo a ese tren, alcanza a ver que en ese de otro tren hay un hombre que está estrangulando a una mujer. Ella se queda profundamente impactada y le dice a todo el mundo, le avisa a la policía, a la comisaría en la siguiente estación y todo, pero nadie le cree porque es una señora y piensan que se lo inventó, que se lo imaginó, lo que sea. Pero ella está muy segura de que así fue. Así que se lo cuenta a su mejor amiga, que es la señora Marple, una señora soltera, muy curiosa, que además tiene una gran afinidad, muy observadora y que le gusta mucho como resolver crímenes.
y ella le cree completamente a esta señora. Entonces decide que la va a ayudar a revelar si fue cierto o no y a hacer como las averiguaciones, y para ello recluta, por así decirlo, a Lucía, no me acuerdo ahorita del apellido de Lucy, una chica joven, muy inteligente, matemática, que se dedica a trabajar en la limpieza de los hogares, y la manda a trabajar a una casa que está muy cerca de donde creen pudo haber el hombre aventado el cuerpo. Y a partir de ahí pues ella va a empezar como a ir haciendo las averiguaciones pertinentes para descubrir si esta historia es cierta o no, y también de paso pues descubrir quién puede haber sido ese hombre que había estrangulado a la mujer. Es una historia muy emocionante y además amé muchísimo a Lucy como personaje, la dinámica que hay entre Lucy y Miss Marple, como estas cuestiones de cómo van a ir resolviendo los misterios, también los personajes, porque pues se va a trabajar a esta casa de personas pues más o menos ricas, que está como muy curiosa también la dinámica entre los habitantes de esta casa, y que además varios de ellos son incluso sospechosos, y yo me la pasé muy bien leyendo este libro. Y luego leí Muerte en la Vicaría, que es la historia de un vicario que trabaja en una vicaría, vaya, y que un día asesinan a un hombre en su vicaría. Dado que fue en su vicaría, le permiten estar involucrado en las investigaciones de quién pudo haber asesinado a este hombre, porque pues hay muchos sospechosos, principalmente su esposa y el amante de su esposa. Y es una historia como muy también como de mucho chisme y todo. También aparece Miss Marple en esta historia, pero es un poco más secundaria, digamos. Se me hace muy como emocionante e interesante como que ir tratando de adivinar quién es el asesino y como ir escuchando esta historia y cómo va haciendo las averiguaciones y como las cosas que descubren. Y particularmente en este me gustó porque tiene como ahí unos momentos en los que muy hábilmente te distrae para que pienses quién puede ser o no el asesino. O sea, no adiviné quién fue quien hizo o sea, quién mató a este hombre, pero sí hubo varias cosas que adiviné sobre otros personajes y otras cuestiones que hay ahí, y me emocionó mucho porque como que siento que ese tipo de cosas te hacen sentir inteligente, y probablemente es a propósito que estén así para que las puedas descubrir, qué sé yo, pero me funcionó. Y bueno, esos fueron los libros que leí en mayo. Esperen la próxima semana los libros que leí en junio para ya quedarnos al parejo. Y espero que estén muy bien, espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.